Gracias te damos en este día. Ponemos en tus manos este servicio y te pedimos, mi Dios, que tomes el control, que sea usted el que hable, que sea usted, bendito Señor, el que toque cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa de Jesucristo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 y verso 12. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza el ministerio del profeta. Esta enseñanza se llama el ministerio del profeta. El Señor Jesucristo, el profeta de Nazaret, fue el autor que formó los 5 dones para el ministerio al público. Estos 5 ministerios establecidos por el Señor Jesús son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dándoles una responsabilidad en todo lo que hablen, en todo lo que enseñen, porque estos ministerios fueron creados y ungidos por el Señor para disciplinar, para corregir, para exhortar, para instruir de acuerdo a la palabra de Dios, para echar fuera el pecado de la iglesia con la finalidad de perfeccionar al pueblo de Dios para que vivan en santidad, disciplinándolos a que sirvan a un solo Señor, a una sola fe y a un solo bautismo, para formar un solo cuerpo y tener una sola cabeza que es Cristo, para poder ser cristianos maduros en la fe. Gloria al Señor. Todo lo que Dios nos habla, todo está bien hecho. Todo. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, las cosas van a cambiar en nuestras vidas. No vamos a andar en quejas y en lamentos, ni en cosas que no aprovechan. La Biblia nos dice que el Señor mismo constituyó. Y la palabra constituir es sinónimo de ordenar, de criar, de elegir, de formar, de establecer, de asignar, de fundar y organizar. En otras palabras, como dice la Escritura, Él mismo constituyó. Con esto podemos decir, Él mismo ordenó, Él mismo crió, Él mismo eligió, Él mismo formó, Él mismo estableció, Él mismo asignó, Él mismo fundó y Él mismo organizó estos 5 ministerios al público. Entonces, amados hermanos, vemos que el Señor constituyó los ministerios para hacer al pueblo de Dios de cierta calidad, para que seamos frutos de exportación. Nosotros somos frutos de exportación, amados hermanos, y usted puede ver en los empaques de que separan siempre la fruta buena, es la que se va a exportación. Entonces, Dios perfeccionó los 5 ministerios para que nos instruyeran,
nos disciplinara, nos corrigiera y nos exhortara de acuerdo a la palabra de Dios para hacernos diferentes, personas de calidad, para que seamos frutos de exportación, que no tengamos manchas ni arrugas, listos para irnos al cielo. Gloria a Dios. Entonces vemos que Cristo formó estos 5 ministerios para que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, para que nosotros le presentemos a Dios una calidad de enseñanza. Hay una responsabilidad tan grande que tiene todo pastor, todo maestro, todo evangelista, todo profeta y todo apóstol, de enseñar calidad de mensajes. Mensajes no lo que oyó ni lo que dio, sino lo que le da el Espíritu Santo que enseñe. Y eso es de suma importancia. Y Cristo nos dejó estas grandes responsabilidades a los 5 ministerios, amados hermanos. En este día hablaremos del ministerio del profeta. Un ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para edificación de su iglesia, o es el servicio que un creyente realiza de acuerdo a una llamada particular de Dios, ya sea para la iglesia o para llevar a cabo la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, un profeta es un instrumento de Dios para revelar, para activar, para poner en movimiento al pueblo de Dios, para dar dirección y predicción a una persona, a un ministerio, a una iglesia, a un pueblo o a una nación. Vea que qué importante es estar en uno de los 5 ministerios, en uno de los 5 dones al público. Es de suma importancia que nosotros seamos fieles a Dios. Amén. Para dar calidad de enseñanza, de no decir, ahí se va, con esto los entretengo y ya me vengo para mi casa. No, usted tiene que presentar calidad de enseñanza. Al profeta Dios lo reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya por medio de la inspiración divina que se le da en ese preciso momento, de cosas que no había pensado, que pueden ser asuntos del pasado, del presente y del futuro. Qué importante, amados hermanos, es el llamado del profeta. Gloria al Señor. Entonces el profeta es impulsado por una inspiración repentina, iluminada por una revelación inesperada, y empieza a hablar de cosas que no vio, ni oyó, ni lo leyó en ningún libro, ni se lo contaron. Y todo esto sucede, como dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 2, verso 9 y verso 10. La Escritura dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vea la importancia del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo. Y gracias a Dios que en todos nosotros está el Espíritu Santo. Todos los que recibimos a nuestro Salvador, Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¡Qué privilegio tenemos cada uno de nosotros de gozar de un mejor pacto! Que ni aún los discípulos que andaban con el Señor Jesús gozaron, aún ni los discípulos que andaban con el Señor Jesús no gozaron. Porque ellos empezaron su ministerio bajo el régimen del antiguo pacto, bajo las normas, bajo los reglamentos del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús estaba vivo. Y así no se podían cumplir las profecías del profeta Joel, que predijo en Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Dice así la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el Señor ya lo ha derramado. ¡Gloria al Señor! Vea esto, amados hermanos, que el Espíritu Santo les dado a cualquier persona que invoque o que acepte al Señor Jesucristo como su único Salvador personal. Amén. Esas personas tienen morando dentro de ellos el Espíritu Santo. El profeta Ezequiel predijo en Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces el Señor está hablando que nos iba a dar un espíritu humano nuevo. Pero también nos dice en el siguiente versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué espíritu está hablando? El Espíritu Santo. Y pondré el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si en nosotros mora el Espíritu Santo, ¿por qué hay tantos millones y millones de cristianos que no pueden servir a Dios? ¿Por qué? Es porque no obedecen al Espíritu Santo. Por eso ellos no pueden andar en los estatutos de Dios, ni guardar los preceptos de Dios, y no los ponen por obra, por no obedecer al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para que se cumpliesen estas profecías de que el Espíritu Santo estaría en toda carne, y profeticen y tengan visiones, primeramente el Señor tenía que cumplir todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Él, para poder cumplir el Antiguo Testamento. Entonces, de esta manera, para poder lograr que el Espíritu Santo estuviera en todo el mundo, en cada persona que aceptara al Salvador del mundo. Gloria al Señor. ¿Y quién es el Salvador del mundo? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él tenía que morir por nuestros pecados en la cruz
derramar su sangre, ir a pagar el precio del pecado en el infierno y resucitar de entre los muertos y ascender a los cielos, para que el Espíritu Santo se derramase sobre toda carne, para que todo aquel que quiera caminar con Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Ya la mesa está servida para toda la humanidad. El que quiera comer y beber, que se siente y acepte y coma y beba de las cosas espirituales. Ahora, no tenemos que confundir las palabras del Señor Jesús cuando les dijo a sus discípulos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 20, verso 21 al 22. Les dijo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Lo recibieron, pero de acuerdo al Antiguo Testamento. ¿Por qué de acuerdo al Antiguo Testamento? Porque Jesús no había ascendido a los cielos. Todavía, después que resucitó, estuvo con ellos 40 días. 40 días con ellos, amados hermanos, dándoles instrucciones. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Hagamos esta observación, que cuando el Señor dijo estas palabras, Él había resucitado de entre los muertos, pero no había ascendido a los cielos. Por lo tanto, ellos, los discípulos, estaban viviendo todavía de acuerdo al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en todas las personas, sino en los reyes, en los sacerdotes y en los profetas. Así que los discípulos recibieron el Espíritu Santo de acuerdo al Antiguo Testamento. Ellos tenían que esperar que el Señor ascendiera a los cielos y enviara al Espíritu Santo. Y antes de ascender el Señor Jesús a los cielos, les dijo en Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Y vean que los discípulos, en el verso 13 y verso 14 de Hechos capítulo 1, ellos obedecieron. Ellos fueron, se reunieron en el aposento alto. Y estaban unánimes en oración, esperando la promesa, y la recibieron. ¿Cuándo recibieron la promesa de que el Espíritu estaría en toda carne? En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, del verso 1 en adelante. Así que, amados hermanos, tenemos que nosotros que ver esto. Dios nos ha dado un privilegio grande a nosotros, en que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad, para que lo obedezcamos, para que hagamos la voluntad de Dios y para que cumplamos sus mandamientos y pongamos por obra la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, el ministerio del profeta es un llamamiento del Espíritu Santo y no del hombre.
¿Qué ha hecho el ser humano? Echarle a perder el trabajo a Dios. Han hecho un desastre de estos 5 ministerios. ¿Por qué? Porque el hombre se ensancha como pavo real y dice: yo voy a la escuela bíblica, allí voy a prepararme para ser apóstol, para ser profeta, para ser pastor, para ser evangelista y para ser un maestro de la palabra. A mí me lo dijeron, amados hermanos, cuando yo iba empezando de ser cristiano. Me dijeron: hermano, Dios los usa bien bonito a usted. Hermano, vaya a la escuela bíblica para que ellos lo instruyan. Y le dije yo: gracias, muchas gracias, porque lo que yo tengo, muchos que están en la escuela bíblica no lo tienen. Lo que yo tengo lo traigo de nacimiento, de ser sincero, de ser humilde, de saber hasta dónde puedo llegar, de oír los consejos de los demás. Y muchos no oyen consejos siendo cristianos. Los consejos de Dios no los quieren los consejos mundanos. Entonces, el ministerio del profeta es un llamamiento del Espíritu Santo y no del hombre, ya que tiene que ser equipado para poder ser profeta, por lo menos 2 dones de revelación, ya sea don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría o discernimiento de espíritu, más profecía. De esos 3 dones de revelación, cualquiera de los 3, más profecía, para poder ser catalogado como un profeta de Dios. Gloria al Señor. Ahora, los profetas no solamente tienen estos dones. No, Señor, eso nomás es para calificar como un profeta de Dios. 2 dones de revelación más profecía, y ya se puede catalogar a esa persona, sea hombre, sea mujer, como un profeta de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estos dones del Espíritu Santo son para poder ser profeta de Dios. Esos dones, los 2 dones de revelación y más profecía, es para poder ser un profeta de Dios. También el profeta manifiesta los dones de sanidades. Dones de sanidades. Está lindo este llamado. Amén. Pero tenemos que cumplir con Dios. Gloria al Señor. Estos profetas manifiestan los dones de sanidades y el don de milagros. Está en el ministerio del profeta. Por eso el profeta deben de estar siempre teniendo una relación muy personal con su Dios, para ser personas atentas a la voz de Dios, para ser exactos en sus profecías. Tienen que ser exactos en las profecías, ya que su oficio es de profetizar, y los profetas van a profetizar teniendo como base los dones de revelación. ¿Por qué? Porque ellos te revelan el pasado, el presente y el futuro. Entonces, de allí el profeta recibe revelación y él puede desempeñar su llamado como profeta. Gloria al Señor. Entonces, teniendo como base los dones de revelación para hablar lo que Dios diga que hable.
ya que el profeta habla directamente, inspirado del cielo, de una revelación repentina. No habla lo que pensó, sino es algo que recibió sin pensarlo. No lo traía en mente. No, sino Dios se lo dio en ese momento. En un tiempo, cuando estábamos en Ontario, California, en el servicio de oración, estábamos orando y un hermano viene conmigo y me dice: pastor, Dios me dice que usted tiene palabra para mí. Y yo les voy a ser sinceros, que en ese momento no tenía palabra para él. No tenía palabra, pero yo tenía que ser sabio. Tenía que saber esperar en Dios. Y le dije a este hermano: venga para acá, voy a orar por usted. Ay, papá, cuando cierro mis ojos, Dios me da una visión. Dios me empieza a revelar y empiezo a hablarle lo que Dios me había revelado, amados hermanos. En muchas ocasiones la gente piensa que el profeta lo sabe todo. El profeta no lo sabe todo. El profeta sabe lo que Dios le revela. Gloria al Señor. Así de que muchos dicen: hermano, yo ya sé, yo la conozco bien a usted, yo ya sé su pecado, yo sé, yo tengo don. Hermano, debemos de tener mucho cuidado de no meternos en el terreno del diablo. Es por eso que encontramos mucha ignorancia acerca de los dones al ministerio al público y acerca también de los dones del Espíritu Santo, de personas que ellos se dan el título de profetas, de apóstoles y de doctores, cuando no lo son. Estamos caminando en muchas ocasiones así cuando íbamos a la universidad en el mundo. Yo quiero ser doctor porque yo voy a ganar mucho dinero. Yo quiero ser licenciado porque ahí cae. Y todo es dinero, y todo pensando en el dinero y nunca pensando si es tu vocación. Así hay muchos. Se llaman profetas y no son profetas. Se llaman pastores y no son pastores. Aleluya. Muchos dicen: no, yo me voy a hacer pastor para ser como el hermano Héctor. Oye, si el hermano Héctor, wow, su iglesia hay puros carros nuevos. Allí sí está el dinero. No, Señor, si usted escoge y usted tiene deseo de algún ministerio, de los 5 ministerios, usted lo debe hacer por amor. Amén. No pensando en dinero, no pensando en lo que le va a llegar. No, Señor, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Usted se tiene que humillar a siempre estar en comunión con Dios, buscando su rostro siempre. Gloria al Señor. Pero muchas personas toman este título. Ahí viene el profeta. Oye, y el tipo anda en adulterio, en fornicación. Ahí anda el chismoso, de pilón. Pican al burro, hombre. Y dice que es profeta. Los apóstoles. Muchos, el apóstol. Hermanos. En una ocasión que nos invitaron a Santana, California, ahí andaba un hombre, que el hombre lo puso como apóstol.
Y toda la gente iba para que orara el apóstol. Y yo pensé que a mí no me vayan a decir, ven para que ore el apóstol por usted. No, Señor, yo estoy bien así como estoy. Porque uno puede ver muy bien a aquel que está ferviente, aquel que está en el fuego del Señor, no una persona apagada. ¿Y sabe lo que va a pasar? Si una persona apagada pone manos sobre tu cabeza, te va a apagar a ti también. Los espíritus malos que están en ese hombre y en esa mujer se van a introducir contigo. Por eso uno tiene que saber quién es el que va a orar por ti. Amén. Porque casi la mayoría que son rebeldes quieren andar poniendo manos sobre toda la gente. No, hermanos, uno tiene que saber. Aleluya. En una ocasión llegó un extranjero a California que decía que era profeta. Entonces, las personas que le estaban consiguiendo predicaciones, que lo estaban promoviendo aquí, me llamaron y me dice, ay, hermano, un profeta extranjero, porque no quiero decir de dónde venía, un profeta que Dios lo usa grandemente. Pues total, hermano, lo acepté que viniera. Aquí estuvo con nosotros. ¿Y sabes qué? Como profeta no me convenció. No me convenció que era profeta. Porque los profetas deben estar ungidos. Amén. No yéndose por vista a ver quién se está durmiendo. Pasa aquella persona que se está durmiendo y dice, usted no tiene nada de Dios. ¿Qué es eso? No. El profeta debe de recibir inspiración divina. Amén. No lo que había pensado, sino lo que recibió de una revelación repentina. Bueno, vino, no quedé satisfecho. No quedé satisfecho con ese tal profeta. Regresó a su país. Y después vino a California y me llaman otra vez y me insistieron que le diera oportunidad y yo no quería porque sé bien que era falso. Y tanto me insistieron que por allá le di la fecha de modo que no se cumpliese. Pero no hay fecha que no se cumpla. Llegó el día que el profeta iba a venir a mi iglesia y yo les dije a ustedes en mi congregación, hermanos, nos vamos a meter en ayuno y en oración, y la oración será que si Dios lo envió, que llegue, y si Él no lo envió, que no llegue. ¿Y saben qué? No llegó. ¿Por qué? Porque no era de Dios. Estaba en lo cierto de que no me convenció que era profeta. ¿Por qué? Porque el profeta debe de estar pero bien metido con Dios. Bien, tener comunicación amplia con Dios. El profeta no tiene tiempo de andar para arriba y para abajo, ni agarrar vacaciones, porque hay mucho trabajo. Porque la mayoría de personas quieren el llamado del profeta, pero piensan tenerlo todo hecho sin amar a Dios, solamente hablarlo. Hace mucho tiempo, en una de las confraternidades, el pastor de esa confraternidad presentó a un evangelista que saludara al pueblo de Dios. ¿Y saben qué, amados hermanos? Ese evangelista dice, oh hermanos pastores, quiero
presentarle al hermano Wilfrido. Pase, hermano Wilfrido. Y el hermano Wilfrido iba así, hermano. Llegó allá arriba, hermanos, y casi se caía, pero no se cayó, casi se caía, hermano. Y dijo el evangelista: hermanos, perdonen al hermano Wilfrido, porque el hermano Wilfrido viene tan ungido que no puede ni hablar. ¡Oh, wow! Y sigue hablando el evangelista ignorante también. Y dice: pastores, si ustedes necesitan a una persona que vaya y profetice en su iglesia, les voy a presentar a la hermanita. Pase la hermanita. Ahí va. Ella, usted nomás dígale y va y le profetiza. Vea que qué ignorantes, de veras, amados hermanos. El don de profecía es cuando Dios lo quiera manifestar. Yo no puedo encender y apagar los dones del Espíritu Santo como yo quiera. No es un foco para prenderlo y apagarlo a mi antojo. No, Señor, es una revelación repentina. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que hay tanta confusión. Ahora, una cosa, escuchen bien, una cosa es el estudio de la palabra profética y otra cosa son los dones del Espíritu Santo, como el don de profecía. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando hay personas que dicen: hermano, le voy a profetizar, y ¿saben lo que hacen? Le hablan versículos de la Biblia y le dan por el lado. No, cuando la profecía viene de arriba, la profecía viene ungida. Amén. La profecía viene de repente y el hombre que es profeta sabe distinguir la persona que es de Dios y la persona que está jugando con las cosas de Dios. Tenemos que nosotros que ver, amados hermanos, porque nadie es profeta solo porque profetizan. Y hay una confusión. Oyen a una persona que profetiza la palabra de Dios, el estudio, el logo, y dicen: ay, hermana, pues, usted es profeta. Toda la bola de ignorantes diciendo que es profeta. No, Señor, no es profeta. Está hablando la palabra profética. No es el don de profecía del Espíritu Santo, amados hermanos. Tenemos que saber eso y no ser pastores ignorantes. De saber cuándo la persona es de Dios y cuándo la persona solamente está para recibir dinero. Y solamente habla y le da por el lado a todos. Y eso es una confusión que hay en las iglesias. ¡Aleluya! Tenemos un ejemplo muy hermoso de diferencia lo que es las personas que profetizan y lo que es un profeta. Y vayamos, amados hermanos, en Hechos capítulo 21, verso 8 al 11, dice la palabra de Dios: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Me puse a observar para darles esta información.
dice que Felipe era uno de los 7. Si usted puede ver después en Hechos capítulo 6, verso 3, como al 5, vemos de que los discípulos dijeron: escojan a 7 personas de buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo. Allí estaba Esteban y allí estaba Felipe. Gloria al Señor. Es muy importante. Me quedé pensando como uno de los 7 de qué. Y posamos con él. Dice verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tenía 4 hijas que profetizaban. Y dice: permaneciendo nosotros allí algunos días. Ya tenían varios días, ahí estaba Pablo. Varios días. Y las 4 hijas de Felipe que profetizaban no le dijeron nada a San Pablo. ¿Por qué? Porque eran personas que amaban a Dios. Eran personas que no se querían meter en el terreno del diablo. No nomás hablar por hablar. No nomás hablar por hablar. Sino simplemente Dios no les dio nada. Ellos no hablaron nada. Pero sigue hablando la palabra. Descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¡Wow! Palabra del cielo. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ve, amados hermanos, aquí hay diferencia. Amén. Por eso tenemos que ser personas, cristianos genuinos, cristianos verdaderos, que amemos a Dios. No por ser conocido usted va a hablar estupideces. No, porque usted mismo se está metiendo en terreno que no le conviene, en terrenos del diablo. Y el diablo va a hacer y deshacer porque tú le diste la puerta, le abriste la puerta al diablo. Por eso. ¿Ningún amén? Gloria al Señor. Respiren, hermanos, respiren. Gloria a Dios. Y hablen la verdad. Amén. No nomás se la quiera recargar y recordar. Recargar. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que seguir al que constituyó estos 5 ministerios ungidos, que fue un gran profeta, el Señor Jesús. Fue el profeta de profetas. Amén. Y el profeta número 1, llamado Jesús de Nazaret, constituyó los 5 ministerios o los 5 dones para el público. Amén. Él los constituyó. Y a Él tenemos que seguir. A Él tenemos que obedecer. Porque Él vino a cumplir el Antiguo Testamento, en la cual el Espíritu Santo no estaba en todas las personas. Y en las personas que estaba, no estaba dentro de ellos, estaba sobre ellos. Amén. No dentro de ellos. Sino solamente el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre los reyes. Pues Jesucristo, el profeta de Nazaret, cumplió estos 3 oficios. Él los desempeñó, estos 3 oficios. Él caminó en esta tierra como profeta de Dios. Amén.
Y Él vino y nos mostró el oficio de un profeta verdadero. Él vino a esta tierra a revelarnos a Dios su Padre, la cual muchos rechazan al Padre y dicen que el Padre no existe. Cuando Jesús nos está revelando a Dios su Padre. Amén. Tenemos que atender la palabra de Dios y obedecer al profeta de profetas, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él vino a dar a conocer su palabra, la palabra de Dios Padre, que es una nueva doctrina con autoridad. Algo que no existía en la tierra. El Señor Jesús vino a predicar lo que su Padre le ordenó que hiciera en la tierra. Amén. Tenemos que ser obedientes a Dios si queremos uno de los 5 ministerios. Aleluya. Tenemos que amar a Dios. Porque Él vino a esta tierra a revelarnos a Dios su Padre y a dar a conocer la palabra con esta nueva doctrina, con autoridad, y hacer también el trabajo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Todo lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo también hizo ese oficio. Aleluya. Ese oficio de comunicar el mensaje de Dios a los hombres. Amén. Él cuando estuvo en la tierra nunca paró. Fue el evangelista, también número 1. Andaba predicando de aldea en aldea, amados hermanos. Aleluya. Diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor, amados hermanos. Aleluya. Y vemos, amados hermanos, de que Él vino a comunicar el mensaje de Dios su Padre a los hombres. Amén. Y muchos lo odiaban, porque todos quieren vivir a como se les da la gana. Pero si nomás les pega un dolorcito, son tan cobardes que ponen su mirada en el cielo y dan un grito al cielo también. Amén. Señor, ayúdame, que ahora sí me compongo. Aleluya. Qué tremendo. Y mire, amados hermanos, y en San Lucas, capítulo 24, verso 19, iban 2 personas, ya había muerto Jesús, ya había resucitado. Iban 2 personas rumbo a Emaús. Y iban hablando, iban tristes, iban acongojados. Y dice Lucas 24, 19. Entonces Él les dijo, entonces Jesús se empalmó con ellos y les dijo: ¿qué cosas? ¿De qué cosas hablan? ¿De qué hablan? Y ellos dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¡Qué tremendo! El Señor ni conocía a la samaritana y le dice el Señor como profeta: ve, llama a tu marido. Dice: no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y al que tienes ahora no es tu marido. Señor, dice la samaritana, me parece que eres profeta. Pues cómo no, Él multiplicó los panes y los pececillos. Y todos dijeron: este es el profeta. Este es el profeta de Nazaret que ha venido a este mundo. Todos sabían que el Señor Jesús era profeta. Y como sacerdote ofrece un sacrificio a Dios su Padre a nuestro favor. Y Él mismo
es el sacrificio. Amén. Él mismo se entregó su vida por ti y por mí, Amén. para que nosotros salgamos de las garras del diablo, Amén. Gloria para a que Dios. nosotros no seamos esclavos. Pero a muchos les encanta la esclavitud, a muchos les gusta la miseria. Es por eso que no obedecen a mi Señor Jesucristo. Pero Él puso por obra el oficio de un sacerdote, de ofrecer un sacrificio vivo a Dios, amados hermanos. Y todo lo hizo por nosotros, a nuestro favor. Y en Gálatas capítulo 1, verso 4, nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se entregó el Señor por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para agradar a su Padre. Él estuvo en esta tierra para hacer la voluntad de su Padre, no la voluntad de los hombres. No, la Biblia es tan clara que nos dice que no pongamos nuestras miradas en las cosas que hay en este mundo. Amén. Porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, amados hermanos, aleluya. Y Él también, amados hermanos, Él también trabajó en el oficio como rey. Y el Señor Jesús como rey, Él gobierna sobre la iglesia y también sobre el universo. Jesús es llamado en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el rey principal. No hay otro rey superior a Él. Y Él llevó a cabo este oficio como rey. Y Él va a reinar por 1000 años aquí en esta tierra. Amén. Amados hermanos, qué precioso es todo lo que ha hecho Jesús por su pueblo. ¿Y saben qué? Y el pueblo todavía comiéndose los mocos, todavía entretenidos en cosas que no aprovechan, entretenidos en cosas que los van a llevar al infierno. ¿Y por qué? Por no hacer la voluntad de Dios, por no obedecer a Dios. Aleluya. Y a todos los que estamos dentro del nuevo pacto, fuimos redimidos por Él y lavados con su sangre preciosa, y hemos sido ungidos por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos ha hecho para gloria de su Padre. En el Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice: lo que Jesús hizo por nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos todo Aleluya. para caminar de poder en poder, de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque todo se nos ha dado. Y el Padre Eterno, somos herederos de Dios Padre y somos coherederos con Cristo. Tenemos todo para ser un gran profeta. Amén. Pero tenemos que desear nosotros
el ministerio de profeta, en seguir a Dios, en humillarnos ante Dios, en ser obediente a Dios como mi Señor Jesús, y hacer su voluntad. Entonces Dios va a tocarnos, va a bendecirnos, Dios va a tomar el control de nuestras vidas. Así que hemos visto el ministerio del profeta. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Amén, amén. Cristo vive.